Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más. Todos los días de nuestras vidas deben ser motivos de agradecer al Señor. A pesar de las circunstancias que podamos vivir en algún momento, algunas circunstancias pueden suceder, pueden ocurrir algunas situaciones un tanto difíciles para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que dar gracias porque sabemos que el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, a pedirle al Señor que sea Él quien a través de su santa y bendita palabra, sea Él que hable a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por ese sol radiante que tú nos regalaste en esta mañana. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Alabamos y honramos tu santo nombre por darnos la bendición de podernos acercar acá con corazones sinceros, Dios, con el deseo de aprender más de ti, conocer más de ti, Señor, y con la responsabilidad de poner en práctica lo que nosotros aprendamos acerca de ti. Gracias por cada uno de los maestros de Escuela Bíblica Dominical que están también siendo instrumento tuyo, Señor, para edificar a tu pueblo. Úsanos así, Señor, como un instrumento tuyo, para que seas tú hablando, Señor, de una manera muy personal. Gracias, Dios. Te rogamos por nuestros hermanos en la fe que no han podido llegar, Dios, para que también donde ellos se encuentren, también tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor, esté sobre sus vidas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya esta es la última escuela bíblica dominical por este año. El año 2020, ya hoy cerramos el ciclo de Escuela Bíblica Dominical. Y bueno, damos gracias a Dios porque sabemos que a pesar de los momentos que no pudimos reunirnos los domingos, pues sabemos que hubo ese acercamiento a través de la célula, a través de los lugares donde los sectores que cada uno pudo reunirse. Bueno, cuando ya se aproxima un año nuevo, un año 2021, un año como todos los años, un año que no sabemos, ni tampoco tenemos la capacidad de conocer qué es lo que va a suceder el próximo año. Pero sí, como hijos de Dios, tenemos muy en cuenta cosas muy especiales, muy grandiosas para nosotros en todos los años que acontezcan. Y una de esas es que el Señor estará con nosotros. El Señor va a estar con nosotros siempre. Entonces, bueno, en la humanidad es común que las personas siempre estén esperando un año nuevo con muchas expectativas buenas, con muchas expectativas exitosas, con muchos proyectos, muchas metas, y eso no está mal. Eso es bueno, porque eso te permite a ti también, pues, proyectarte a lo que tú deseas en tu corazón, bajo la dirección de Dios, por supuesto, de poder ya planificar qué cosas deseas para este nuevo año. Incluso atreverte a colocar metas para este nuevo año. Quiero y deseo hacer esto y esto para glorificar a Dios, para el beneficio de mi familia y también para el mío propio. Eso está bien, que usted se siente incluso como familia, a nivel personal, como familia, sentarse, qué proyecto queremos a nivel espiritual, personal, a nivel familiar. Pero incluso cuando estamos ya cerrando el 31 de diciembre, usted va a escuchar ya desde el 24, en las Pascuas, cerrando el 31, muchos buenos deseos que las personas se dan unos a otros. Te deseo éxito en este nuevo año, deseo lo mejor, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, y bueno, muchos buenos deseos. Y eso está bien. Que
deseamos en las personas, pues, cosas buenas. Pero resulta que los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Dios ha establecido muchísimas promesas. Hoy vamos a hablar sobre lo importante que es el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, porque hay una gran responsabilidad. Pero buscando en el diccionario, ¿cuál es la definición de esa palabra promesa? Según el diccionario, una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Repito, una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. También en otro diccionario, por allí el de la Real Academia, dice que una promesa es expresión de la voluntad de dar, expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Expresión de la voluntad, o sea que cuando se hace una promesa no viene presionada ni coaccionada por nada, sino que nace del interior del corazón de una persona en hacerlo de manera voluntaria para alguien o en algo. Recuerdo una vez una película, ustedes de seguro la vieron, se llama 2012. Esa película tiene algo interesante. Ahora desde hace mucho tiempo tengo la costumbre, cuando veo una película, veo algo, en lo posible trato de sacarle algo espiritual para mi vida. Y esa película me llama la atención porque esa película hace referencia, el año dice 2012 porque supuestamente ese año iba a haber una catástrofe a nivel mundial y el mundo se iba a acabar. Entonces anunciaron los científicos que iba a haber un colapso iban a haber maremotos, pero sobre todo que se iba a congelar la tierra. Pero ¿a dónde voy? Resulta que unos científicos, el padre le dice a su hijo, cuando comienza todo eso, el hijo estaba en la universidad y lo llama, y comienza toda esa catástrofe, pero ellos no estaban juntos. El papá lo llama y le dice: hijo, estaba asustado. Donde tú te encuentres, yo te buscaré. Donde tú te encuentres, yo te buscaré. El muchacho tuvo que enfrentarse a muchas situaciones y con los amigos, al final se encerraron en una biblioteca y bueno, ahí tuvieron que quemar muchos libros para mantenerse en calor, pero siempre él les decía: mi papá viene por mí, él me prometió que viene y yo le creo porque él cuando me promete algo me lo cumple. Muchas veces también nosotros, cuando dos amistades, personas, amigos, quieren compartir algo íntimo, le dicen: te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Ahí está inmerso una promesa de no decirle: tranquilo, dime, yo no le voy a decir a nadie. Ahí está ya inmersa una promesa. Cuando la mayoría de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de comprometernos cuando nos casamos, ¿y qué dimos cuando estamos ahí frente al altar? Prometo, ya se le olvidó la promesa. Prometo en la enfermedad, en la salud, prometo serte fiel, estar. Bueno, cada uno por allí a lo mejor recuerda las promesas que dio delante de Dios como testigo y delante de los presentes. Bueno, una promesa es un gesto que surge de la libertad personal de quien libremente se compromete a hacer algo en concreto por otra persona. Una promesa nunca puede surgir a partir de una coacción externa, porque es un acto que surge de lo más
profundo del corazón. Pero una promesa tiene valor, vamos a decir, cuando viene, dependiendo de quién viene, eso va a realmente infundir un gran valor. Vamos a decir que cuando un padre le promete a un hijo, hay un gran compromiso allí porque los hijos le creen a los padres y tenemos una gran responsabilidad. Lamentablemente, como los seres humanos somos imperfectos y limitados, con frecuencia también rompen sus promesas. En ese caso, se produce un desencanto personal, tristeza, sentimiento de haber sido traicionado, pensamiento negativo y enfado. Si quiere, dígale, y por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando se le dice a un niño, cómete la comida que yo te voy a comprar un helado después. No hay que decir eso, no prometa, porque en la medida el niño va a ir creciendo diciendo, cuando me dicen algo que me van a dar, no me lo cumplo. Entonces, ¿cuándo él va a aprender a diferenciar cuando es en serio una promesa o cuando de alguna manera me están manipulando para que yo haga algo en función que me van a dar algo? Tienes que comer porque eso es bueno para tu salud, tienes que comer. Los muchachos van creciendo, mira, cuando van creciendo los hijos, se le van haciendo promesas. Y ahí nosotros como seres humanos fallamos. Y debemos tener mucho cuidado porque fallamos y ahí viene el desencanto en los hijos. No, mi papá, mamá me mintió. Los niños no son conscientes del valor que tiene prometer algo. Ellos pueden decir algo, pero ellos son niños. En la medida que van creciendo, hay que enseñarles a ellos que cuando dicen algo, el cuidado de decir algo y faltar a eso. Entonces, la promesa, cuando viene de alguien, cuando un hijo ve que es su papá el que le da esa promesa, ellos le creen fielmente. Nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad. No prometas algo que sabes que no vas a cumplir porque en una relación rompe el compás de lo que es la relación y el cumplimiento de la promesa. En cambio, una relación se fortalece a través de promesas firmes. Una promesa tiene valor de eternidad si prometes algo que es para siempre. Por eso es que lamentablemente vemos muchos matrimonios que después de haberse prometido tantas cosas, a veces no recordamos lo que prometimos y fallamos. Y ahí es donde vienen una serie de factores que afectan lo que es la relación entre esas personas. Y cuando nosotros vamos a prometer algo, a decirle a alguien algo de lo que nosotros que le decimos que vamos a hacer, tenemos que tener la gran responsabilidad de cumplir. A veces, si es posible, se pide disculpa y buscar la manera que esa promesa, tu palabra, no quede invalidada. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, las promesas que Él ha establecido, las cumple. Gracias a Dios. Las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que Él nos cuida. Es por medio de ellas que cumple con el plan que ha trazado para nuestra vida y con el propósito que tiene para su reino. Busquemos un momento segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Otro hermano que esté leyendo Hebreos 10, 23. Dios también, en su inmenso amor, ha establecido muchas promesas para la humanidad y para sus hijos
en especial. Segunda a los Corintios 1:20, ¿qué dice? Y Hebreos 10:23. Alguien que lea segunda a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí, amén. Así es. Para la gloria de Él, para Él glorificarse, para que Dios sea quien se glorifique en el cumplimiento de esa promesa, pero todas las promesas son de Él. ¿Qué nos dice Hebreos 10:23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok, ahí dice que también está la posición de Dios en el deseo de Él establecer promesas para la humanidad, promesas para sus hijos, y todas son verdaderas porque Dios no miente. Pero también tengamos nosotros la responsabilidad, mantengamos firmes sin fluctuar, sin dudar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es nuestro Dios, que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Hay dos tipos de promesas divinas que Dios ha establecido. Unas son las promesas condicionales y otras las promesas incondicionales. Cuando hablamos de promesas incondicionales, son aquellas que se cumplen. Pase lo que pase, haga usted o no haga usted lo que usted haga, Dios cumple esa promesa. En otras palabras, no depende ni de una acción ni tampoco de una condición, solo que Él las cumple. Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor. Su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Un ejemplo podemos buscar en Génesis 9:11. Vamos a ver qué dice allí. Génesis 9:11. Allí hay una promesa y allí no está incluida una condición, ni tampoco va a depender de cómo el hombre se comporte, cómo el hombre evolucione, las condiciones no. Solamente Él lo prometió, así lo va a cumplir. Génesis 9:11, ¿qué dice? Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso lo prometió Dios, y Dios así lo va a cumplir. Esa es una promesa de Dios para la humanidad, y no va a depender ese cumplimiento de las situaciones o de lo que hagan las personas. Dios lo va a cumplir. Recientemente, y todavía estamos hablando sobre lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo prometió que va a volver, va a venir por su iglesia. Y eso no va nada de lo que suceda, ni tampoco de algo que pueda suceder, que pueda acontecer en el comportamiento humano o en las condiciones. Nada va a detener esa promesa. Son promesas incondicionales. No hay una condición, se van a cumplir y se cumplen. Muy bien, pero vamos a decir, nosotros, cuánto anhelamos todos nosotros que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Todo lo que Él ha establecido allí, esas son las promesas condicionales. Aquellas que están sujetas a una condición, a una acción del corazón del hombre. El cumplimiento de las promesas condicionales depende de la respuesta que demos de acuerdo a nuestra fe en Cristo. Por ejemplo,
Romanos 10:9. Vamos a ubicar dos citas. Romanos 10:9. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. En algunas promesas está el sí, entonces, pero en otras promesas está el sí, la condición está allí, mas no se refleja, pero allí está la condición. Romanos 10:9, ¿qué nos dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, ¿cuál es la condición allí, hermanos? ¿Cuál es la condición allí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ajá, ¿cómo dice la hermana María? Ajá. Si confesamos, eso es en la actitud inicial que debe tener en todo ser humano. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese confesar con la boca implica que la persona está consciente de lo que está haciendo y lo está haciendo de toda voluntad. Nadie lo está obligando y lo está haciendo en plena conciencia. Si confesamos, la persona lo está haciendo, si lo hace, entonces, ¿cuál es la promesa allí? Dígame cuál es la promesa que está allí. Ahí hay una condición y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La condición es si confesamos y la promesa es seremos salvos. Hasta tanto no se cumpla la condición, no se cumple la promesa. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. ¿Qué dice? A ver, otro hermano que no sea el hermano Reni. ¿Cuál es la condición allí? Y sin reproche. ¿Cuál es la condición? Ahí hay una condicionante. ¿Cuál es la condición allí? El condicional. Si alguno te falta de sabiduría, o sea, si usted está en esa condición, ¿ok? Pídala. La condición allí está el deseo en tu corazón de pedirle a Dios sabiduría. Y la promesa es, ¿cuál es la promesa? Que nos dará abundantemente sin reproche. Si usted no le pide al Señor que le dé sabiduría para cualquier situación, para que le dé sabiduría, Señor, ayúdame, y le expresa lo que usted necesita resolver, aquella situación que usted necesita enfrentar, aquella situación que usted necesita también allí participar en algo, decisiones que necesita tomar. Pero si no le pide al Señor que le dé sabiduría, entonces la promesa está allí, pero yo tengo que arrebatarla, o sea, apropiarme de esa promesa, ampararme en esa promesa. Si yo no me amparo en la promesa del Señor de una manera con fe, de una manera genuina, hermano, creyéndole al Señor, ¿cuántos momentos nosotros hemos pasado en nuestras vidas donde necesitamos tener sabiduría para nuestro comportamiento? Y muchas veces no actuamos de la manera que a Dios le agrada. Somos hijos de Dios, pero actuamos de la manera que nuestra carne nos indica, nuestra sabiduría terrenal nos dice. Entonces terminamos cometiendo errores y muchas veces hasta pecado, porque no sabemos cómo actuar en algo.
Entonces, aquí tenemos las promesas, tenemos que ampararnos en la promesa de Dios y creer en esas promesas y esperar en Él. Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida, pues todo nuestro sistema de creencias está basado en ellas. Las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Versículo 12. Ajá, léelo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ajá. Ahí es soportar y la promesa es recibir. Entonces, nosotros como hijos de Dios queremos y anhelamos que esas promesas extraordinarias, esas promesas divinas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Las promesas del Señor son esenciales en la vida de cada creyente. Para que podamos comprender cómo podemos apropiarnos de ella, primero debemos responder una pregunta muy vital. ¿Podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a mi vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Todas las promesas que aparecen en la Biblia las puedo aplicar a mi vida? No. Hay promesas que están allí, que están direccionadas para el pueblo de Israel, para situaciones específicas que sucedieron en aquel momento, para personas específicas que sucedieron, que la promesa estaba dirigida hacia ella. Y no apropiarme de promesas que no son para los hijos de Dios en la actualidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, Dios le hizo una promesa a Sara. ¿Cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Sara? Que le iba a dar un hijo en la vejez, ¿verdad? Iba a tener un hijo. Entonces, como Dios le prometió eso a Sara, entonces conseguimos por ahí unas abuelitas que quieren salir embarazadas, porque la promesa, si Dios le prometió esto a Sara, Él también lo puede cumplir en mí. No se apropie de promesas que no son para nosotros. Mucho cuidado, mucho cuidado. Muchas de esas promesas nos enseñan cómo el Señor provee para nuestras necesidades y cómo Dios obra en nuestro diario vivir. Esas promesas que son específicas y que están relacionadas con otros acontecimientos, pues nos muestra la grandeza de lo que es ese Dios en el cual nosotros hemos confiado. ¿Quién puede ampararse a las promesas de Dios? Las promesas del Señor solo son para los creyentes en Cristo. Esto me estoy refiriendo a esas promesas que Dios ha establecido para usted y para mí. Aquí quiero hacer una diferencia. No puede una persona que no tiene a Cristo en su corazón apropiarse de promesas que están dirigidas hacia los hijos de Dios. Allí hay que tener mucho cuidado. Porque una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, todavía no ha entendido lo que es glorificar a Dios con su vida, todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede apropiarse de unas promesas que Dios ha establecido para sus hijos. Y allí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado. Es verdad, Dios tiene misericordia con toda la humanidad. Dios tiene misericordia con las personas que no son creyentes, pero no hay promesas para ellos. Yo no le puedo decir a una persona que no haya entregado su vida a Cristo, no puedo decirle que va a ser salvo. Y entonces nosotros solamente en su misericordia rogar al Señor que en un momento muy especial, y a lo mejor nadie se dio cuenta, pues entregó su vida a Cristo. Pero si yo no tengo
pruebas, yo tampoco puedo decir, no, él entregó o ella entregó su vida a Cristo. Porque hay algo que se llama testimonio de fe. Todo ser humano puede clamar para sí la promesa de salvación si está dispuesto a reconocer a Jesucristo como su Señor personal. Todo creyente, toda persona que no ha entregado su vida a Cristo. Pero los creyentes tenemos que también tener cuidado. Aunque todas las promesas de Dios son para nosotros, es esencial que tengamos claro en qué momento usted puede apropiarse de cada una de ellas. Podemos hacerlo cuando la promesa concuerda con la necesidad que afrontamos. Salmo 32, versículo 8. Vamos a ubicarnos allí un momento. Salmo 32, versículo 8. Si hemos orado para que Dios nos guíe en algo específico, podemos descansar en la promesa que nos hace demostrarnos el camino que debemos seguir, pues esa promesa se relaciona con lo que nosotros vivimos. Salmo 32, 8, ¿qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis pies. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Esa es una promesa para todo hijo de Dios. Pero hay mucho cuidado. Aquí tenemos nosotros, los hijos de Dios, con lo que voy a decir. Mucho cuidado con esto. Nadie debe tomar una promesa de la Biblia y tratar de aplicarla fuera del contexto. Vamos a ubicarnos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Qué dice allí? Alguien que lo lea fuerte, claro y audible. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es lo que? A ver, vamos a tomar un tiempo corto, pero donde ustedes pueden participar. A ver, ¿qué es lo que podemos allí aplicar de manera incorrecta en ese texto? ¿Qué podemos aplicar de manera incorrecta? Ahí hay una promesa y hay una condición también. Pero ahí hay que tener cuidado con la aplicación de esta promesa. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener allí? A ver. Podríamos caer en el error de pensar que nos va a conceder cualquier cosa que necesitamos. Pero si creamos una condición que dice que pedimos conforme a su voluntad. Podemos caer en ese error de creer que todo lo que nosotros pedimos Dios nos lo va a conceder porque ahí lo dice. Pero mucho cuidado porque ahí dice también conforme a su voluntad. Y entonces nosotros nos aferramos a algo que no es la voluntad de Dios. Podemos llegar a pensar que es voluntad de Dios. Podemos incluso llegar a pensar que esa es la voluntad de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque suele suceder mucho. Por ejemplo, yo escuché en una oportunidad, tengo tiempo que no escucho eso otra vez, pero una oportunidad alguien le dijo a una persona, tranquilo, creyente, estaban hablando entre creyentes, le dijo, tranquilo, tú ya creíste en el Señor y la promesa del Señor que serás salvo tú y tu casa se va a cumplir. Tranquilo que toda tu familia se va a convertir. Yo le dije, oye, tienes que tener cuidado con eso que le estás diciendo.
Por supuesto, eso fue una promesa que se le hizo a Cornelio allá. Pero hermanos, tiene que tener cuidado, porque esa promesa, no digamos que Dios tenga misericordia y a través del testimonio que usted tenga en su casa, a través del trabajo, vamos a decir, el tiempo de oración que usted dedica a su familia, Dios le puede dar la bendición de ver eso. No estoy diciendo que no suceda, pero no lo puede dar como algo que ya está, algo tácito, ya se dio. Eso es un cumplimiento y se va a dar, porque Dios está en la obligación, porque Él lo dice, que serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creí, mi familia toda se va a salvar. No, Señor. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque Dios no está en la obligación de cumplir promesas que fueron dirigidas a un tiempo o a personas específicas. Hay que tener cuidado. Dios puede tener misericordia porque usted ha tenido un testimonio en su casa. Y aún así, hermano, aún así, suele suceder que hay familiares, cuando me refiero a la familia, me refiero a papá, mamá, hijos, que no llegan a los caminos del Señor. No estoy diciendo que deje de orar, no estoy diciendo que deje de hablarles del Señor. Lo que le estoy diciendo es que no se ampare en una promesa donde Dios no la está dirigiendo para usted, directamente para nosotros hoy en día. Dios la puede cumplir, claro que sí, y Dios lo puede hacer. Dios puede tener misericordia de todas y cada una de sus familiares, sus hermanos, sus hijos, de su esposa, de su esposo, claro que sí, pero mucho cuidado. Hay otro texto que también hay que tener cuidado, Romanos 8:28, ¿qué dice allí? Y algunos lo han usado como y lo usan como estandarte, como un versículo, e incluso les confieso que es uno de los versículos en la cual yo me aferro más. Y cada vez me ha dado la oportunidad de revisar un poquito más acerca de esa cita. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá, muy bien. Miren lo que sucede allí. Ahí dice, el texto nos dice cuántas cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Miren esto. Muchas veces, cuando Dios permite, hermano, cuando Dios permite que algo no muy agradable sucede en nuestras vidas, porque cuando sucede algo agradable, algo, vamos a decir, placentero, que nos genera felicidad, gozo, pues estamos agradecidos con Dios y eso genera un momento de agradecimiento a Dios. Pero cuando sucede algo que no es muy agradable a nosotros y Dios lo permite, hermano, hay que tener cuidado, porque Dios, cuando permite en nosotros que pasemos por una situación no muy agradable, es porque Dios quiere trabajar en tu carácter. Porque le quiero decir algo, hermano, si usted, en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia no muy agradable, usted viene y Dios provee y permite que todo se resolvió. Pero si internamente, a nivel espiritual, a nivel de carácter, usted no, ni un ápice así, usted cambió, usted mejoró, hermano, ¿en qué le ayudó a bien? ¿En qué le ayudó? Cuando me ayuda bien es porque eso a mí me permite aferrarme más a mi Señor. Eso me permite a mí a revisarme qué cosas puedo yo mejorar y cambiar para glorificar a Dios. ¿Será que yo tengo que, tener más cuidado? ¿Será que yo tengo que buscar más de mi Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo? Porque no es que la situación se resuelve. Si la situación se resolvió, pasó, es verdad, Dios se glorifica y los que están alrededor van a ver la gloria de Dios, cómo Dios responde y cómo Dios muestra su bondad. Pero a la persona que está viviendo eso directamente, Dios quiere trabajar en su corazón, Dios quiere trabajar en su carácter, en su personalidad. ¿Será que Dios está aquí, quiere que yo resuelva algo con Él? Dios me está hablando, Dios me quiere.
pero no ver las circunstancias así como así. Porque entonces, ¿en qué me ayudó a bien cuando una situación difícil? ¿Cómo puedo yo decir que me ayudó a bien si sigo siendo el mismo? No fortaleció mi relación espiritual con el Señor, no me permitió solventar y arreglar situaciones con otras personas. Sigo todavía con ese corazón amargado, triste, envidioso, egoísta. ¿En qué me ayudó a bien la situación? Entonces, hermanos, Dios tiene muchas promesas. Y ahí lo leímos en un texto, en los Corintios, para gloria de Él. Y Dios quiere glorificarse cuando ve nuestras vidas, que cada día van siendo transformadas en Él. Pero si usted quiere apropiarse de las promesas de Dios en su vida, hermano, nosotros le amamos a Él, al Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero. Él entregó su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. En otras palabras, Él dio su primer paso. Entregó su vida en la cruz del Calvario, lo sacrificaron, derramó hasta la última gota de su sangre. Todo su cuerpo fue maltratado, ultrajado, para decirnos a cada uno de nosotros cuánto nos ama. De allí en adelante, esas promesas que Dios quiere a través de su Hijo Jesucristo que se cumplan en nosotros, tienen que generar una condición en nosotros primero para alcanzarla. Ya les voy a reforzar un poquito más de esto. Nelson, ¿quieres decir algo? Buenos días. ¿Hay cosas que? Nelson, igual hermanos, todas las cosas ayudan a bien cuando en ti se cumple el propósito de Dios. Te ayudó a bien cuando pasaste por un problema, un conflicto, vamos a decir, tuviste un accidente. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que trabajar en ti a través de esa situación que estás viviendo. Entonces, hermanos, todas las cosas me ayudan a bien cuando yo permito que Dios trabaje en mi personalidad, en mi vida espiritual, en mi carácter, a través de esa situación. Porque de lo contrario, Nelson y hermanos, de lo contrario, fue una situación más. Te ayuda bien, esa promesa es tuya, esa promesa es para ti y Dios desea que se cumpla en ti, pero se va a cumplir cuando tú permites que a través de esa situación Dios quiere hablar a tu vida, quiere trabajar en tu carácter, en tu vida espiritual. Porque también hay un condicionante ahí cuando dice a los que aman a Dios. Entonces, quizás si yo no estoy permitiendo que yo obre en mi vida, que Dios me transforme, es porque no lo estoy amando como debería en medio de esa situación. Exacto. Lo que está diciendo Jeffer. Cuando amamos a Dios, pues debe ser que necesito ese amor, debe ser más genuino en cuanto al Señor. Dime, Nelson. Cuando dicen que yo recuerdo siempre en las clases de todo que la palabra dice que es un ejercicio, ¿no? A los que aman a Dios ayuda bien, pruebas, bendiciones, luchas, la prueba de fortaleza, la lucha con la experiencia. A veces hay una sola prueba que no vas a hacer, pero vas a hacer una circunstancia más en la vida cristiana, ¿verdad? Pero no dejan de usar esa circunstancia o luego no te solamente una circunstancia de otra que lleguen a la altura para perfecto, para conocer la palabra. Entonces se le cuestión. Y no más también, sobre todo con el que no te para. Todas las maneras porque a veces se todas las maneras también. Claro. Ahora, el tiempo que determina que ese perdón viene o no, es lo que puede ser que varíe en este caso. Se nos
tu madurez y el amor que te tengas a Dios. Pero sigue siendo precisa, o sea, tú puedes llegar a pensar que porque de repente no te gusta el tiempo que esperaba, no te ayuda bien. Sí te va a ayudar bien, pero porque quieres desobediente te va a buscar mal. Lo que pasa es que si tú eres desobediente no estás amando a Dios. Claro. Ahí eso te va a cumplir. Ajá, hermano, ya va. Ahí lo que tiene que ver es lo que venimos estudiando, el hecho de la condicional. Cuando habla de una persona que ama a Dios, es esa persona que está íntegra con el Señor. Y ahí es donde se le enseña. De que Dios va a cuidar su situación y no le ayuda bien, pero cómo está con Dios. Ese es que aman a Dios. La condicional es la que hace que se cumpla la promesa de que todo lo que se considera es para bien. Exacto. Hay una que no podamos decir que no, de las situaciones que pueden suceder en la vida que no nos crecimiento y no se nos ve nada por el poder cuidado, el poder de trabajo físico, de lugar, de una situación. Y cualquiera no puede observar y puede pensar, no, estaba explicado, incluyendo que Dios pudo haber prometido que el tiempo que se puede ser peor. Claro, exacto. Ajá, dime, Jeff. Jesucristo nos dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ajá. Entonces, si yo no estoy guardando los mandamientos, estoy demostrando falta de amor a Dios. Y si tengo falta de amor, lo que yo hice no me va a ayudar a bien. El pecado nunca me va a ayudar a bien, en ninguna circunstancia, en ninguna situación. El perdón y el arrepentimiento me puede ayudar a bien, pero el pecado nunca. Nunca. Claro, hermano. Pasa de esa manera. Dios desea, y lo primero que hace, estamos hablando lo importante que es que las promesas de Dios se cumplan en la vida del creyente. Entonces, si yo digo que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esa parte es que si yo amo a Dios, estoy pasando por una situación muy difícil, lo primero que yo voy a hacer como hijo de Dios es aferrarme más a Él, buscar más de Él, preguntarle al Señor no por qué, sino para qué, Señor, que se cumpla tu propósito. Deseas que hay algo que yo tengo que mejorar, mi personalidad, mi carácter, mis relaciones interpersonales, mi relación contigo, la he descuidado realmente. ¿Cómo está? O sea, hermano, cuando te ayuda bien, es porque tu vida espiritual y personal se va a fortalecer más en el Señor. De lo contrario, lo vas a ver por una circunstancia más y no lo viste con el punto de vista que Dios quiere que lo veas. Porque hay muchas, y vamos un momento a Deuteronomio capítulo 28, muy conocido ese texto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí está el condicionante. Hay promesas de Dios para todos y cada uno de nosotros. Son promesas que Dios ha dejado para sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una promesa que, aunque Dios la estableció allí para el pueblo de Israel, también se cumple en nosotros, porque allí lo que está enmarcado es un acto de obediencia. Si tú amas a Dios, tú le obedeces. Y si tú le obedeces, Dios te bendecirá. Y esta promesa se cumple en ti y se cumple en mí. Igual que la que viene después en el versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. También vienen situaciones difíciles, habla de maldiciones.
vendrán todas estas maldiciones, maldito será en la ciudad, maldito en el campo, y ahí viene una serie de maldiciones. Pero todo radica en si tú obedeces a Dios, si tú amas a Dios, lo obedeces de todo corazón, aun cuando tengas que luchar con la carne que hay en ti, con esa naturaleza carnal en querer hacer algo, pero cuando tú amas a Dios, sabes que debes hacer la voluntad de Dios. Allí es donde entonces nosotros nos aferramos, en hacer la voluntad de Dios, obedecerle a Él, aun cuando mis deseos carnales quieran hacer otra cosa. Pero Dios ha establecido que va a haber bendición sobre sus hijos si le obedecemos. Entonces ahí está la condición y está la promesa, y Dios quiere que todas las promesas que Él ha establecido a través de nuestro Señor Jesucristo se cumplan en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, estas promesas no se cumplen porque no tenemos la fe de esperar en el Señor en esa promesa. Romanos capítulo 4 versículo 20, ¿qué nos dice allí? Romanos capítulo 4 versículo 20 y Hebreos 11:6, algo otro que lo pueda leer. Romanos 4:20, ¿qué nos dice? Y Hebreos 11:6, ¿qué nos dice Romanos 4:20? Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ajá. Tampoco dudó. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que en presencia a Dios creas que es galardonador de los que buscan. Muchas veces esas promesas, hermano, es porque dudamos. La tenemos, la promesa solo aquí. Y cuando comenzamos a dudar, comenzamos a desesperarnos y a actuar por nuestros propios medios. Sabemos lo que dice el Señor, sabemos que debemos de esperar, sabemos lo que el Señor dice en su palabra, sabemos la promesa y la recordamos, pero hermanos, nos impacientamos y actuamos por nuestro propio razonamiento. Hermano Tony. Con lo que está diciendo ahorita, permíteme volver a Romanos capítulo 8:28. 8:28, que está diciendo ahí es importante, porque para mí las condicionales de Romanos 8:28 no solamente una sola línea, sino que lleva dos líneas. Y las dos condicionantes, las dos líneas condicionantes están separadas por el hecho de que todas las cosas nos ayudan a bien. La primera es sabemos que le hablan a Dios, la otra le ayudan a bien. Esto es a lo que nosotros son llamados. Quiere decir que las condicionantes están en el hecho de amar a Dios y del propósito de Dios. Lo que está diciendo que estamos ahora, sencillamente radica porque generalmente llevamos el cumplimiento de la promesa a nivel personal, o el cumplimiento del propósito de Dios a nivel personal, que se cumpla solamente en mí, sin ver las consecuencias o por lo menos los beneficios que puede traer a los demás que ven el cumplimiento de ese propósito. Generalmente, para los hijos de Dios, que se cumpla un propósito o una promesa en mí, tiene que radicar el beneficio de los demás. Exacto. Y que hay testigos de eso, de que realmente esa situación, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba allí preso en Roma y escribió sus cartas, Filipos, escribió varias cartas, y él dice que redunda para bien eso lo que él estaba viviendo. Y los hermanos no solamente lo escucharon porque él lo dijo, sino que vieron su actitud y comenzó a escribir cartas. O sea, ¿cómo es que Pablo está preso y dice que eso le redunda para bien del Evangelio? Claro que sí,
porque lo debemos ver desde el punto de vista espiritual. Y el apóstol Pablo no se quedó preso allí, sino que de allí solamente su cuerpo estaba preso, pero por supuesto todo el amor que tenía por el Señor estaba fuera. Y lo comenzó a demostrar escribiendo sus cartas. Hermanos, cuando nosotros tenemos promesa de Dios para nuestras vidas, Dios la ha establecido para que nosotros nos apropiemos, nos amparemos, y muchas de ellas nosotros las vamos a recordar en momentos o en situaciones muy personales y muy particulares. Pero al momento de nosotros recordar esas promesas, tenemos que creerle al Señor y esperar en el cumplimiento de esa promesa. Dios las va a cumplir, hermano. Pero muchas veces no esperamos, nos desesperamos, porque muchas veces somos como Tomás, no creemos hasta que no vemos. Tengo paz. El Señor nos ha prometido mucha paz. Y Él lo ha dicho y lo dijo el Señor Jesucristo también. Y la paz que Él nos ha dado no es como el mundo la ve, como el mundo la da. Es una paz sobrenatural, especial para sus hijos. Pero resulta que yo creo en esa promesa, y yo en el momento que esté pasando por una situación donde me quiere quitar la paz, yo allí tengo que aferrarme en el Señor y descansar en Él, y que los demás puedan ver que yo tengo paz en Él, en medio de esa situación. Y es allí, hermano, creerle a Dios y aferrarnos a sus promesas, ampararnos en esas promesas y esperar en Él y actuar en función a su voluntad. Tenemos muchísimas promesas. Y para este año 2021, usted y yo quisiéramos que todas y muchas promesas se cumplieran en nosotros. Pero siempre va a tener una condición. Si tú amas a Dios, yo amo a Dios como nosotros decimos que le amamos, hermanos, nos vamos a esforzar todos los días, en público y en privado, en Venezuela o en el exterior, donde nosotros estemos, por agradarle a Él y obedecerle. Nos vamos a esforzar por hacer eso. Y Dios ve lo que hay en mi corazón, lo que hay en tu corazón. Y Dios se va a dar cuenta. A Él no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Si lo que estamos haciendo es solamente una apariencia o solamente realmente viene de mi corazón. Dios nos ha dado muchas promesas en momentos de afán, de ansiedad, de enfermedad, de escasez, de tentación, cuando nos sentimos con miedo, con temor, cuando nos sentimos solos, cuando necesitamos comida, cualquier Dios ha prometido. Y ya hemos leído que las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel. Hermanos, no crean que es fácil para mí pararme aquí y hablarle a ustedes acerca de este tema. En el sentido que soy el primer responsable por dar esta enseñanza, de practicar esto en mi vida. Pero debemos hablar de esto, debemos ser conscientes de esta realidad, hermano, porque saliendo de aquí de la iglesia, te vas a enfrentar a muchas situaciones. Y solo Dios va a permitir que esa promesa se cumpla en ti, se cumpla en mí, cuando nosotros decidimos en lo más profundo de nuestro corazón amarle, obedecerle y serle fiel. Amén. Finalmente, sabremos que podemos acogernos a las promesas del Señor, aquellas que nos hacen sentir paz en nuestro corazón. Eso ocurre cuando sabemos que nuestras peticiones van de acuerdo con la nueva vida que el Señor nos ha dado a través del Señor Jesucristo y a través de su palabra. Debemos esperar con paciencia su respuesta, pues siempre nos dará lo mejor
para nuestra vida. Solo Él sabe cuándo debe cumplir su promesa, pues Él es fiel. Señor, gracias, porque nos permites a todos y cada uno de tus hijos disfrutar de estas extraordinarias promesas. Gracias, Dios, porque es un privilegio especial cuando hemos sentido que en algunas situaciones pues estamos solos, desamparados. Qué promesa tan extraordinaria has dejado en tu palabra cuando dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias, porque no contamos con cualquier cosa o persona. Estamos contando contigo, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo puedes, Señor. Gracias, Dios, porque tus promesas son divinas, son extraordinarias, son especiales, Señor. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a ser responsables en el cumplimiento de esta promesa. Tú deseas, Dios, que cada uno de nosotros las disfrutemos, pero también tenemos la responsabilidad de vivir una vida en obediencia, en santidad a ti, Señor, para que se puedan cumplir. Y aun cuando estemos pasando por una situación, Dios, que no es muy agradable, pues sabemos que tú permites esa situación para que todo aquel que te ame, Dios, pueda fortalecer, pueda edificar su vida en ti, Señor, y pueda decir él y decir las personas que están a su alrededor que eso ayudó para bien. Gracias, Dios, porque somos hijos tuyos, te amamos, Señor. Ayúdanos cada día para que estas promesas sean vivas en nuestras vidas. Alabamos y honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas, mis hermanos en Cristo. Si este video ha sido inspirador para ti, pedimos que lo compartas con todos tus hermanos, con los pastores, maestros de la Grey del Señor, para que podamos así cumplir con el mandato del Señor de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, porque la fuente de nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto y esa esperanza gloriosa la tenemos todos los hijos de Dios. Así podemos cumplir ese mandato de animarnos y darnos esperanza unos a otros aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Si no te has suscrito al canal, podrías también ayudarnos tildando la palabra suscribirse allí debajo del video, y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio digital que lleva la Iglesia Diestra de la Majestad. Saludos para todos, deseamos que el Señor te dé su bendición en abundancia y que Dios pueda enriquecer tus pasos cuando camines a la meta, que es la meta del supremo llamamiento, el llamamiento del Señor. Dios te bendiga y te animamos a seguir adelante.